Y lo que vamos a, honesto que vean en su compu, muchas veces las formatean, las restauran y no viene algo Python. Lo que vamos a hacer es buscar ahí en inicio el CMD, que es el símbolo del sistema o la terminal. Esa pantalla negra que todos los sistemas operativos traen. Y al menos la de Windows se llama Command Prompt, símbolo de sistema. Si ustedes escriben Python, les debería entrar al intérprete. El intérprete es que nos muestra los tres mayor que y nos diga qué versión instalar. Si yo le doy enter a mi compu, me va a abrir el Windows Store, o la tienda de Windows, para descargar Python, porque en mi compu no está instalado. ¿Okay? ¿A quién sí le apareció esos tres mayor que? ¿O aquí no le apareció? ¿Qué te salió? Aquí no le apareció. A todos están ahí. ¿Qué versión tiene? Dice Python y ya viene el 3.2. Entonces, al parecer todos instaló Python. Yo lo voy a instalar por si lo quieren instalar en su compu, nunca lo han instalado. Lo voy a buscar y voy a instalar esa misma versión que ustedes tienen ahí en su computadora, ¿no? Entonces, la página principal es python.org, o si no la buscan en Google y ahí les aparece. Y ahí viene la sección de downloads, dependiendo de su sistema operativo, lo instalan. Si la mayoría tiene Windows, pues es descargar el ejecutable. Entonces yo me voy a ir a Windows y voy a buscar porque ya hay varias versiones, la 3.14 que es como la más reciente y la 3.13. Ahí ustedes tienen la 3.12 que todavía es funcional. Entonces voy a buscar la última versión 3.12. ¿Qué versión tienen 3.12 qué? Punto 9, a ver si aparece aquí para tenerla misma. Que esa versión es del año pasado de febrero, ¿no? Todavía digo que es funcional. Entonces voy a descargar el instalador de 64 bits. Y no pesa mucho, debe pesar unos 20 o 30 megas, 27 megas. Para instalarlo, básicamente es darle siguiente, pero hay algo importante. Hay que seleccionar esta casilla de add python.exe y path. ¿Qué es el path? El path es una ubicación en los sistemas operativos que nos sirve para ejecutar Python desde el símbolo del sistema. Así como ustedes escribieron Python en el símbolo del sistema y les abrió pues el prompt de Python para escribir código ahí, eso hace que podamos correr Python desde la consola. ¿Okay? Si no lo activan, va a estar instalado Python, pero no lo va a reconocer el sistema para poder correrlo, ¿no? Entonces yo lo voy a seleccionar para poder correr Python como ustedes lo corrieron en su computadora, ¿no? Y hay que darle install, ¿no? A veces cuando termina, voy a cerrar la terminal, porque la terminal al abrirla carga todo ese path. Lo voy a cerrar para que vuelva ahorita, ya que termine de instalar Python, cargue de nuevo todo lo que se instaló después de cerrar la terminal, ¿no? Que termine. Por mientras vayan buscando si tienen Visual Studio Code. Si le ponen VS Code, les debe aparecer. VS Code o todo escrito, el Visual Studio Code. Puede ser que esté instalado Visual Studio, así acercas, que eso no lo vamos a utilizar, que necesitamos hacer que es Code, que es como el editor. Si no está instalado, igual así como buscamos Python, podemos buscar VS Code o VS Code. Ahí está la página principal y ya nos dice, dependiendo del sistema operativo, instalar, descargar el ejecutable. Sin tema, lo pueden instalar aquí en la computadora si no está instalado. Lo descargan y lo instalan, ¿no? Pero si está instalado Python, lo más seguro es que no las formatearon y sigue teniendo Visual Studio, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Aquí ya terminó. Vuelvo a abrir el CMD o el símbolo de sistema. Y ya si escribo Python, ya me muestra el prompt de Python, ¿no? Y la versión que tiene. Ahí ya no me abre en este caso la tienda de Windows para ir a descargarlo ya. Si lo descargan de la tienda de Windows, la desventaja es que no lo pueden correr de esta manera.
Bueno, tiene esa sección del path para correrlo obligatoriamente. Esos tres mayor que indican que el intérprete de Python ya está listo para recibir instrucciones. Ustedes a lo mejor vieron C o C++ en el primer semestre en programación y lo que hace, cómo funciona C, que es un lenguaje compilado, primero compila, si hay un error, no ejecuta el programa. Es decir, si le falta el punto y coma, ahí te va a decir aquí falta algo. O si hay un error de sintaxis, lo que sea. Si no hay errores, compila y genera el ejecutable. Y ya les abre la terminal y hasta el hola mundo, ¿no? Escribe un número, los programas que hayan hecho, ¿no? Python es un lenguaje interpretado, es decir, no hay un proceso de compilación. No es que le doy compilar y si hay errores, me los dice si no lo ejecuta. No, Python va leyendo línea por línea y le va ejecutando en ese momento. Entonces, si encuentra por ahí un error, ahí truena el programa. ¿Ok? Entonces no tiene esa fase de compilación. Entonces a veces suele ser un poco lento porque pues lo va ejecutando línea por línea, ¿no? Entonces podemos ejecutar código desde el prompt. Por ejemplo, podemos crear una variable a que sea igual a 10. En Python, al ser un lenguaje interpretado, la mayoría de los lenguajes interpretados no tienen como tipos de datos definidos, como en C, que hay enteros, flotantes, dobles o chars. Aquí se crea el tipo de dato al momento de hacer la asignación, que es A va a ser de tipo entero. Entonces, si le damos enter, no va a pasar nada, pero nuestra variable A va a estar ya en memoria. Es decir, va a tener ese 10 guardado. ¿Va? ¿Cómo podemos saber el tipo de dato? Hay una función que se llama type y le mandamos el nombre de nuestra variable. Y nos va a decir todos los objetos o todas las variables en Python son objetos, por eso los objetos de la clase integer, es un entero. Si escribimos otra variable que no hayamos declarado, por ejemplo, si yo escribo b, me dice que b no está definido, ahí me dice el error. ¿Sí? Entonces, pues definamos b como un flotante, por ejemplo, 3.14. Y obtengamos qué tipo de dato es b. Con type nos regresa qué tipo de dato es y nos dice que es un flotante. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? En Python existen los strings, las cadenas. Entonces, por ejemplo, la variable nombre, voy a poner mi nombre entre comillas dobles. Y mi apellido con comillas simples. Ambas son válidas. Ahí me dio un error porque intenté cerrar el string con una comilla doble cuando la había comenzado con una comilla simple. Entonces podemos crear strings con comillas dobles o comillas simples. Entonces, si quisiéramos obtener el tipo, que es la variable nombre, ahí nos dice que es str. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Entonces ya podemos crear enteros, flotantes y cadenas. Podemos aquí sumar sin problema o crear cualquier operación aritmética y nos da ahí el resultado. Ese resultado igual lo podemos guardar en alguna variable. O sea, x es igual a 5 más 6. Si ponemos o escribimos una variable, y nos regresa o nos imprime el valor que tiene esa variable.
Vamos creando desde ahí un archivo para que vean que es muy simple a veces Python para hacer cosas tan pues sencillas. Por ejemplo, vamos a crear en este caso un objeto y existe la función open. Open lo que va a hacer es crear un archivo. Le voy a poner aquí salida.txt. Esa función open recibe dos parámetros: el nombre del archivo y cómo vamos a abrir el archivo. Es decir, esta W significa de write, lo vamos a escribir, hacer de escritura. ¿Por qué hacer de escritura? Porque queremos guardar algo en ese archivo. Al darle enter, la variable, el objeto archivo, guarda como la instancia el archivo que se creó. ¿Dónde se creó este archivo? Cuando abrimos Python, se crea el archivo en la carpeta del usuario. ¿Dónde es la carpeta del usuario? Si abrimos con inicio E, nos habla el explorador de archivos y nos vamos a este equipo, donde está el disco duro, básicamente, que es el C2 puntos. Y ahí viene una carpeta que se llama usuarios o users, dependiendo del idioma. En este caso, mi usuario se llama remoto. En el de ustedes yo creo que se va a llamar usuario. Y dentro ahí va a estar ese archivo que se llama salida. Y se ve en la fecha de creación. En mi caso viene la 1:44 porque está mal la hora. La voy a actualizar. Y si lo abrimos o abro el archivo, que es un archivo de texto, de un bloc de notas, no tiene nada. ¿Okay? Entonces lo que hizo esa función es crear el archivo vacío. ¿Cómo le guardamos algo? Con lo siguiente: archivo, que es un objeto, tiene un método que se llama write, escribir. Entonces ese escribir o ese write recibe una cadena de texto que es la que se va a guardar en el archivo. Entonces le voy a poner hola mundo desde Python. Entonces una cadena que puede ir con comillas dobles o comillas simples. A veces es más sencillo la comilla simple, al menos en los teclados en español, porque es esta tecla que está a un lado del cero en el teclado superior o numérico superior. Entonces con una tecla accedemos a esa comilla, mientras que para acceder a las comillas dobles tenemos que presionar Shift y el número 2. Pues a veces es más tardado si lo queremos ver de esa manera. Entonces eso lo que va a hacer es escribir el archivo, y como ya no vamos a escribir más cosas en ese archivo, lo tenemos que cerrar. Es decir, eliminar esa conexión que tiene Python con el archivo. Una vez cerrado el archivo, debería estar la información en ese archivo salida.txt. Entonces, si lo vuelven a abrir, debería estar ese mensaje que ustedes colocaron aquí. No, si lo abro nada más para verificar salida, ahí está pues el mensaje. ¿Okay? Dudas, preguntas, problemas hasta aquí. Si no, creemos una carpeta en donde ustedes quieran. Visual Studio trabaja como los proyectos son carpetas en el sistema. Comúnmente yo lo hago, los guardo en el escritorio y vamos a crear scripts. Los programas en Python se le conocen como scripts a los archivos que vamos a ir haciendo de ejercicios, en este caso. ¿Ok? Entonces en el escritorio voy a crear una carpeta que se llame, no sé, clase 01. Y en Visual, voy a abrir Visual Studio Code. Puede que cuando si ya lo abrieron aparezca ahí a lo mejor un programa de alguna otra persona. Y lo que vamos a hacer
Con control más pueden hacerle como zoom a la aplicación. Se van a File y ahí viene la opción de Open Folder. ¿Cuál folder o cuál carpeta vamos a abrir? La que creamos, la que yo creo en el escritorio para guardar los scripts o los programas que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, Open Folder es una carpeta que yo creé en el escritorio. Si ustedes la crearon en documentos o en descargas, pues abran esa carpeta. Entonces, a la parte, si ya la abrieron la carpeta, en la parte izquierda aparece el explorador. El explorador es donde está nuestra carpeta que abrimos y vamos a ir viendo nuestros archivos. En el centro se va a abrir el editor y acá aparece el agente del GPT, ¿no? El chat GPT. La voy a ocultar para al menos tener, voy a ocultar lo del chat, para al menos tener la del explorador y la del editor. Si ya abrieron su carpeta, al menos la mía se llama clase 01. Ahí vienen varios iconos en la parte derecha. El primer icono es para crear un nuevo archivo. O control N, les crea un nuevo archivo. La opción que ustedes quieran hacer, ¿no? Igual aquí, si le dan clic, aparece ahí para hacer el archivo. Le voy a poner ejercicio 1.py, que es las dos primeras letras de la palabra Python, que es como la extensión. Muy probablemente, si no formatearon las compus, ya debería estar instalado un plugin para que detecte el lenguaje de programación Python. Si no, aparece en la parte inferior derecha un mensaje de que si quieres instalar el plugin, un add-on, le dan a instalar. Si no aparece, quiere decir que ya está instalado. Y vamos comenzando con el Hola Mundo. Que en una sola línea, un print, Hola Mundo. Con control y el scroll del mouse, debería poder hacerle zoom al editor o cambiar el tamaño de la letra. Y hay varias maneras de correr ese script o este programa de Python. La primera es con el botón este de play, el triángulo, porque si le dan clic ahí, deberá abrirles la terminal por debajo de Python y ahí mostrarles pues, el mensaje que escribieron ahí en el print. Al darle el play, abre la terminal y aparece el mensaje. Si a alguien no le aparece, no lo puede correr, me dice. ¿Cómo ocultamos la terminal? Con control J se oculta y con control J se vuelve a mostrar. Por si ahí nos estorba, lo queremos quitar para seguir escribiendo código. Y con control V ocultamos la parte del explorador, como para tener la pantalla para nada más el editor. Control V y se quita y se pone. Control V de barra, como de bar. ¿Cómo lo podemos correr de otra manera? Como un poco más manual. Si le dan control J nos aparece la terminal. En la terminal nos aparece el prompt en la carpeta donde estamos. El prompt es esta parte que espera como instrucciones. Si escribimos aquí dir,
que es un comando de la línea de comandos de Windows, nos lista los archivos o carpetas que hay desde la terminal. Entonces aquí nos muestra que existe ejercicio 1.4. Es lo mismo que estamos viendo en el explorador, y lo mismo si abrimos esa carpeta, es lo mismo que tiene esa carpeta. Entonces escribimos aquí Python, que es como invocar el intérprete de Python, y le pasamos como parámetro el nombre de nuestro script que queremos ejecutar. Lo podemos correr desde esa línea de comandos. Entonces si le damos Enter, pues el intérprete va a leer ese archivo y va a correr lo que hay en ese archivo. Lo voy a hacer más grande con control más, y ahorita lo quito para que lo alcancen a ver. Entonces Python es el ejecutable que ya tenemos instalado, espacio, el nombre del script que queremos que Python corra. Aquí creo que te aparece instalar la extensión, dale que sí, te aparece este lado, regrésate, dale clic al archivo. Dudas o preguntas hasta aquí. Entonces a veces cuando no funciona el botón de play, pues nos damos a la terminal y directamente lo corremos manualmente ese archivo que queremos correr. Hay algún detalle ahí que a lo mejor si no les corrió, yo tengo activado, si se van a File, una opción que se llama Autosave, que es esta de aquí. Es decir, todo lo que yo escriba en el código automáticamente se va a ir guardando. Si no está activada, desaparece en el nombre del archivo. Acá arriba en el nombre, déjense los muestro. Voy a desactivar el autosave. Voy a escribir otro print vacío. Y si ven, aparece un círculo. En vez de la tachita aparece un círculo. Eso quiere decir que hay cambios que no han sido guardados. Si les gusta esa manera de que ustedes quieren guardar, con control S, guardan el archivo y desaparece el círculo. Lo más sencillo, al menos para mí, es activar el autosave, que cada vez que yo escriba se va a estar guardando el archivo. Entonces no me tengo que estar preocupando de estarlo guardando a cada rato, ¿va? Por si les apareció al menos ahorita que estaban ahí escribiendo código. Queremos otro archivo, es decir, ejercicio2.py. Así como creamos ejercicio 1, ejercicio2.py. Ya vimos cómo mostrar datos. Ahora capturemos datos. En C, C++, en C está el scanf, el C++ y lo han utilizado está el sein. Y aquí está el input. Entonces, input espera que escribamos algo hasta que le demos enter. Entonces lo que vamos a hacer es capturar el nombre. Entonces, input puede mostrar un mensaje. Entonces le podemos decir aquí, escribe tu nombre. 2 puntos. Entonces va a mostrar el mensaje. Entonces el input es como si fuera un print, pero va a capturar información. Todo lo que escribamos, hasta que le demos enter, se va a guardar en la variable nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir el saludo, hola, y el nombre. El print, podemos concatenarle diferentes variables separadas por comas. Pues va a imprimir hola, un espacio, y después lo que se capturó, el nombre.
Entonces, podemos concatenarle otro mensaje que diga, no sé, adiós. Pues, hola, Michelle, escribí Michelle, y después adiós. Pruébenlo, igual córranlo, manual o directamente desde el icono. ¿Dudas, preguntas? Entonces aquí en el print con comas podemos imprimir diferentes variables. Aquí las tres variables o los tres datos más bien son strings. También podemos usar lo siguiente. Podemos concatenar, sería la palabra, con el operador más. El operador más en Python con strings lo que hace es juntar cadenas. Él sí los va juntando y nos crea una sola cadena. Aquí lo que va a pasar es que va a juntar todo, no va a haber espacios como en el otro print. Entonces todo va a ir pegado, ¿no? Entonces si lo volvemos a ejecutar, vemos que todo en el segundo mensaje, todo está concatenado. Hay otra manera de imprimir, voy a poner la tercera, que es con formato. Para crear un string con formato, se pone una F al inicio, de forma. Entonces, ese string con formato es como si utilizáramos en el printf, si recuerden, colocábamos %i, %f para meter una variable dentro del mensaje. Algo es parecido a esto, nada más que para meter variables dentro de ese string usamos las llaves. Es decir, nuestro mensaje es algo así. Tenemos dos strings fijas, por así decirlo, que están ahí quemadas, y en medio
el hola y adiós va no, que es una variable que tenemos o que capturamos. ¿Cómo metemos esa variable dentro de ese string? De la siguiente manera, con llaves indicamos la variable que queremos meter en ese mensaje. ¿Okay? Entonces queda un poco más legible porque estamos viendo una cadena completa, pero con formato. Pues dentro de esa cadena podemos meter diferentes variables y ponerles diferentes formatos. Entonces si lo corremos de nuevo, ahí vamos a ver los diferentes maneras de mostrar un mensaje. Dudas, preguntas. Hagamos ejercicio 3. Entonces creemos un nuevo script. Ejercicio 3.py. Y vamos empezando a pedir datos para hacer cuestiones aritméticas, porque todo lo que se captura de input son strings o caracteres y con ellos no podemos hacer operaciones, tenemos que realizar una conversión. ¿Va? Entonces vamos haciendo algo muy sencillo, sumar dos números. ¿Okay? Entonces, capturemos o pidámosle al usuario el valor de X, algo así sencillo, o si quieren ponerle escribe un entero, como quieran hacerlo. Voy a hacer así más simple. Pedir X y después vamos a pedir Y. Y dos puntos. Si lo corremos, sabemos que hasta ese punto vamos a capturar dos valores. ¿Okay? Esos dos valores, en ese momento, cuando el input los retorna, son strings. No podemos sumarlos. Si los sumamos, se van a concatenar. Se van a juntar los dos dígitos. Que en ese punto, aunque nosotros los vemos, pues es un dígito, lo podemos sumar. Dentro de la computadora es un tipo de dato string. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos? Convertirlos. ¿Okay? Entonces, les voy a poner el ejemplo de qué hacemos si sumamos X y Y. Entonces, si escribo, no sé, 10 y 15, pues deberían ser 25 si es la suma, ¿no? Pero ¿qué hace? Junta los dos caracteres, porque son strings. ¿Ah? Entonces necesitamos convertirlos a enteros. ¿Ah? Entonces, ¿cómo los convertimos? Hay una función que se llama int. Y lo que tiene Python, muchos lenguajes interpretados que no definimos tipos, una variable puede cambiar su tipo de dato en tiempo de ejecución. Lo que no ocurre en C, ni C++, ni Java, ni lenguajes compilados. Cuando definimos un tipo de dato en este tipo de lenguajes, no cambia el tipo hasta que nosotros modifiquemos el código, le cambiamos el tipo de dato. Aquí, pues se está mutando. Al inicio, X y Y son strings, y después de la conversión, de pasar a ser strings, se convierten en enteros. Entonces eso sí está como permitido en Python, tiene esa flexibilidad. Entonces, pues si pudiéramos imprimir la suma de X más Y. ¿No? Entonces, ¿cómo ponemos comentarios en Python? Con el gatito, con el hash. Comentamos una línea. Voy a poner aquí, convertir de string a int.
Y si ya lo probaron, lo voy a probar rápido. O sea, el 10 y el 15 ya nos da el 25. Vamos haciendo algo ya con formato. Voy a dejar ese print y voy a poner la suma de X. Me faltó la F para decir que ese string es de formato. Más el valor que tiene Y es igual a, dentro de esos corchetes podemos ejecutar una operación aritmética o incluso código de Python. Entonces todo lo que está en estas llaves son variables externas. Estas son dos variables externas que se van a ejecutar aquí cuando corre todo. Voy a poner aquí como comentario para que si recuerdan en C, sería algo así, la suma de, no sé, por ciento i más otro por ciento i es igual a otro por ciento i. ¿Y qué hacíamos? Pues le mandábamos las variables en otros parámetros. No más como para, si recuerdan, tener como esa similitud entre los dos lenguajes. ¿Dudas, preguntas? Vamos haciendo el script 4 para probar un flotante. Ejercicio 4.py. Y vamos a calcular el área del círculo. Que ahí vamos a utilizar una biblioteca de Python. Le puse pi en vez de py. Que se llama math. Y dentro de math ya está la definición de pi. Okay, entonces por eso estamos importando. El import es como si fuera el include en C o C++, como para incluir bibliotecas que ya trae en este caso lo que ya trae Python. Ya trae varias cosas integradas, y igual podemos instalarle cosas extras que lo vamos a hacer después. Para cuando empecemos a crear la interfaz gráfica, vamos a instalar alguna biblioteca externa. ¿Okay? Entonces, vamos a pedirle el radio al usuario con input radio 2 puntos, y sabemos que todo lo que se captura con input es un string. Entonces aquí mismo vamos a hacer esa conversión. Con la función float le mandamos ese string que contiene un flotante, que es un flotante, un número con decimal. Y el área sabemos que es pi por radio al cuadrado. Es decir, vamos a sacar pi de la variable de la biblioteca math por radio al cuadrado. Entonces sería radio por radio. Entonces podemos imprimir con formato el área del círculo es
el valor que tiene ahí. Lo voy a probar. Voy a poner el radio 3.5. Y aparece un flotante con varios dígitos. Lo podemos acotar a una cantidad de dígitos en específico. Aquí en área le podemos poner 2 puntos, punto 2F. Ese punto 2F lo que va a hacer es el flotante, lo va a dejar en 2 dígitos, punto 48. Desde que nos salga toda esta cantidad de dígitos, o lo podemos dejar en 1, si le ponemos punto 1, solamente nos da un decimal. Okay, entonces prueben ahí con la cantidad de decimales que ustedes quieran, para que vean que sí sigue haciendo. Y si observamos un poco, hasta lo redondea hacia arriba, ¿no? En el anterior me imprimió 38.48 y en el último para un dígito imprimió 38.5, es decir, lo subió o lo redondeó. ¿Dudas, preguntas? Va a pasar a las condiciones. Ejercicio 5. En Python existe el if else y el else if. No existe el switch como existe en C, C++, Java y en Go. Entonces con eso es más que suficiente como para validar si tuviéramos un menú, que es comúnmente donde usábamos el switch para tener varias opciones. Con el switch íbamos haciendo por cada caso, vamos haciendo cada operación, ¿no? Entonces vamos a empezar con algo muy sencillo, algo que ya lo más seguro es que hayan hecho un ejercicio para ver si un número es par o impar. Entonces si no es uno, pues es otro. Y utilizábamos, o se utiliza comúnmente, el operador de módulo, que es el porcentaje. Si recuerdan qué es el módulo, ¿qué nos retorna el módulo? El residuo. Entonces, si el residuo de una división de un número entre 2 es 0, quiere decir que es par. Entonces, vamos a pedir al usuario que escriba cualquier número, calculamos el módulo de 2, y si es 0, quiere decir que es par. Si es diferente de 0, es decir, el else, cualquier otro residuo que no sea 0, es impar. ¿Okay? Entonces, vamos a capturar un número. Entonces, le ponemos en el mensaje
ingresa un entero. Y sabemos que ese número entero con el input es un string. Entonces lo tenemos que convertir. Aquí estamos asegurando que el usuario es muy inteligente y siempre va a meter un entero. Si mete una A, pues patronato. Pues no me quiero meter todavía en esas validaciones. Entonces, ya que tenemos el número, vamos a validar si ese número, al hacerle el módulo de 2, es decir, todo esto es una operación que hace el módulo, lo voy a poner aquí, porcentaje es el operador del módulo. ¿Y qué es? Retorna el residuo. Entonces, lo va a dividir ese número sobre 2 y en vez de darnos el resultado de la división, nos retorna el residuo. Si el resultado de esta operación, si el residuo de esta operación es 0, entonces es un número par. ¿No? Entonces, vamos a imprimir con formato el número que está en la variable número es par. Si ven, cuando ponen los dos puntos, es como si fuera abrir una llave, ¿sí? Aquí no existen las llaves para agrupar el contexto de una condición, sino lo que existe es esta sangría que vemos aquí o esta indentación. Esta indentación indica que este tren está perteneciendo. Si ya no vamos a hacer nada, por default el editor, cuando yo le di enter, sigue con esta sangría o esta indentación para seguir escribiendo código que le pertenece al if. Como ya no vamos a hacer nada para el if, pues vamos a regresar y escribir el else. Entonces con el backspace o con el de borrar hacia atrás, escribimos el else. Sabemos que el else es otro, no lleva la validación de la condición, perdón. Entonces podemos copiarnos el mismo mensaje de arriba y únicamente cambiar por par a impar. Entonces, si no es 0, pues siempre va a entrar el else. Y cualquier número que su residuo sea diferente de 0 o no sea 0, es impar. Lo voy a probar. El 10, sabemos que es par, pues nos va a imprimir par, ¿no? Voy a probar un impar, el 15, y ahí nos aparece que es impar.
Vamos haciendo ejercicio 6. Para ver ya un conjunto de condiciones con else if, que es como simular un poco el switch. Y vamos a hacerlo con un ejemplo que siempre hago, que es como saber qué temperatura hay en el ambiente, de acuerdo a ciertos rangos, ¿no? Entonces está haciendo mucho frío, mucho calor, pues vamos poniendo de acuerdo a rangos cómo está el ambiente, ¿no? Pues vamos a pedirle al usuario la temperatura. Ingresa la temperatura. Y convertimos esa temperatura a un entero. Aunque la temperatura pudiera ser un flotante, para hacerlo más sencillo lo vamos a dejar con valores enteros. Entonces sabemos que hay temperaturas negativas y hay temperaturas positivas máximas, o sea, por al menos en Guadalajara, 40 a 42 grados. Y vamos a validar ese rango de temperaturas. Por ejemplo, si la temperatura es menor que cero, es decir, -1, -2, vamos a imprimir un mensaje. Está congelado o está helado. Entonces toda la temperatura que sea negativa entra en ese if. Así sea -100, -150, nos va a imprimir ese mensaje. El siguiente rango va a ser las temperaturas que son mayores a 0 y menores a 10. Es decir, de 1 a 10. Entonces, de 0 a 10, porque el 0 no está abarcado en esa condición. Entonces, como van a ser varias condiciones y solamente a una va a entrar, vamos a poner un else if. Entonces, si esa temperatura es mayor o igual que 0, es decir, el 0 mismo, y esa misma temperatura es menor o igual a 10, vamos a imprimir hace frío. Es decir, ya sea 0 grados, ya sea 10 grados, 5 grados, hasta haciendo frío. Si observan el comparador lógico, el AND sirve literalmente como es la palabra. Como es en C o C++, ¿recuerdan? El doble ampersand, que es el AND. Los operadores de comparación pues son los mismos. Tiene un cambio en los operadores. Entonces en Python existe el AND, el OR y el SOR en caso que sea necesario utilizarlos. Es la palabra en sí. Si recuerdan el OR en C++ o C, es el doble pipe, el doble palito, ¿no? Siguiente rango, el if. Si la temperatura es mayor o igual a 11 y esa misma temperatura es menor o igual a 18, vamos a imprimir que está fresco el ambiente. Entonces, ya sea 11 grados, 15 grados, 17 o 18 grados, podemos decir que está fresco el ambiente, ¿no?
Otro rango. Si la temperatura es mayor o igual que 19 grados, and esa temperatura es menor o igual a 24 grados, vamos a imprimir, está cálido. Otro rango, el if. Si la temperatura es mayor o igual que 25 y esa misma temperatura es menor o igual que 32, vamos a imprimir, hace calor. Por último, el if, si la temperatura ya es mayor que 32 grados, es decir, 33, 34, 40, print, a poner calor extremo. Que bien, esta condición podrá ser simplemente un solo else. Pero si podemos ser más explícitos, pues lo podemos dejar ahí como una condición para ver realmente cuál es el rango de la comparación. Lo voy a probar con diferentes rangos, desde un negativo y voy pasando por todos, nada más como para validar. Los 10. Está congelado. Voy a correr manualmente. Python es el ejercicio 6. 5 grados, hace frío. 12 grados, está fresco. 20 grados, está cálido. 28 grados, ya hace calor. Y a uno de 36 grados, ya es clima extremo. Dudas, preguntas con las condiciones. Los if, else if o if else son lo que hay en Python, ¿no? Para pasar a los ciclos. En los ciclos sí existe el for, el while,
pero no existe el do while. Si recuerdan el do while en C, C++ o Java, es otro lenguaje que también tiene el do while. Lo que hace es siempre entra una vez al do while. Recuerden, hace una vez, se cumple la condición, se vuelve a repetir. Y el while no, el while tiene que cumplirse la condición para entrar al menos a hacer un ciclo. ¿Okay? Y el for, si recuerden en C, tiene 3 parámetros: nuestro arranque, nuestra inicialización, que siempre lo comenzamos en 0 como para integrar sus arreglos, nuestro tope y el incremento. Aquí en Python el for es diferente a como lo conocen o lo han visto en C. Aquí en Python se utiliza más como un por cada elemento. Vamos a ver listas. Va iterando, entonces va pasando por cada elemento. Se puede hacer simular un poco como lo tiene C, pero lo mejor es utilizar whiles para poner un contador y irlo incrementando. ¿Okay? Entonces pasemos al ejercicio 7 para empezar con ese while. Con el while podemos hacer básicamente cualquier ciclo, ¿no? Ejercicio 7.py. Entonces hagamos un ciclo infinito, es decir, nuestra variable contador, que va a ser un i, como de índice, si lo queremos ver de esa manera. Y aquí sí existen booleanos en Python. Mientras sea verdadero, vamos a imprimir el valor de i. Después de imprimir, ¿qué vamos a hacer? Incrementar en 1. En Python no existe el i++. Con el i++ lo que hace es incrementar el valor en 1. O el menos menos. Aquí lo que tenemos que hacer es de esa manera o usar este operador compuesto, que es más igual 1. Esa es la alternativa. Que también existe en C y C++, este operador, que es esto mismo. Incrementar en 1 el valor que tiene. Incrementar en algo el valor que tiene. Entonces, en Python, pues también existe el booleano. Entonces, booleano, está el true, con T mayúscula, y false. Booleano, únicamente dos valores, 0 y 1. ¿Qué va a pasar ahí cuando lo corramos? Pues como el while, que es como una condición que cumple, va a entrar hasta el ciclo, va a imprimir el 0, y ese 0 como es un entero, va a incrementar en 1. Regresa, porque es un ciclo, la iteración, sigue cumpliendo la condición, aquí está quemado, es un ciclo infinito, va a imprimir el 2 y hasta que le demos control C en la terminal va a terminar. Vamos a ver cómo se va llenando la terminal de números. Entonces pruébenlo. Y vamos a ver ahí el ciclo infinito, ¿no? De cómo muestra, incrementa, muestra, incrementa, incrementa. ¿Cómo detenemos esto? Pues hay dos opciones. O le damos a, estamos aquí en Visual, le damos al cambito este para tronar o terminar la ejecución, o aquí mismo control C varias veces para interrumpir la ejecución del script. Nos suele pasar a veces que varias cosas se quedan cicladas, después tenemos que entrar con control C para tronar o interrumpir la corrida del script. ¿Va? Si quisiéramos ver todo el conjunto, que se llene toda la terminal, el print tiene un parámetro. Va a ser, déjenme ver, se llama end. El end por default es el salto de línea, por eso cada vez que imprimimos algo, se imprime en la siguiente línea. Tiene un diagonal n incluido, pero lo podemos modificar. El end, si le ponemos coma, por ejemplo, va a imprimir el entero, y después del entero va a imprimir una coma, y no va a ser salto de línea. Vamos a ver todos los números llenados. Entonces, si lo corremos de nuevo, pues va a pasar eso, ¿no? No va a haber nunca salto de línea, lo que va a haber son comas. Igual lo mismo para cancelarlo con control C, ¿no?
¿Cómo tronamos el programa? Es decir, queremos que llegue hasta que imprima al 100. Entonces podemos poner una condición aquí. De hecho, hasta antes. Después de imprimir, si lo que se imprimió es igual a 100, como en C o C++, con break salimos de la iteración o del ciclo. Se truena el while que tenemos ahí. ¿Y qué es decir tronar? Pues ya no continúa haciendo lo que está después, es decir, ya no incrementa. Se sale del ciclo hasta lo que está después. Y vamos a poner un mensaje, fin del ciclo, para que vean que sí se sale del ciclo. ¿Dónde lo vamos a poner? Pues después del while. Vamos a ponerle fin de ciclo. Valor de i es el valor que quedó con i. Entonces, si lo corremos, vamos a ver del 0 al 100, ¿no? Y aquí faltó como un salto de línea, que se lo podemos poner aquí. Aquí el diagonal n. Ahí están los números del 0 al 100. Y al fin del ciclo, el valor con el que quedó hoy es 100. Dudas, preguntas con el while. Vamos en otro while que no tenga un ciclo infinito. Tenga aquí la condición preparada. ¿Okay? Pues hagamos, ¿qué sigue? Ejercicio 8. Entonces, ejercicio 8.py. ¿Qué tenemos? Nuestra i, nuestro valor inicial, y queremos que se repita hasta el 100. Es decir, mientras sea menor o igual que 100, va a seguir entrando. ¿Qué queremos que haga? Que imprima i. Cada vez que imprima i, vamos a incrementar en 1. Y vamos configurándolo de la misma manera. Le quitamos el salto de línea para que nos imprima coma y un espacio. El número, coma y un espacio. Y hagamos el mensaje, pero utilizando formato para ir practicando lo que ya hemos visto, las diferentes maneras de imprimir. Entonces, fin del while, valor de i es, entre llaves, imprimimos o mandamos a imprimir una variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar, se incrementa 99, 100, 100 es menor o igual que 100, se cumple, imprime el 100 y todavía incrementa en 1, 101. Pues vamos a ver que imprime del 0 al 100, pero aquí está ahí, como si paso por aquí, pues si va a imprimir ese incremento. Me faltó acá el salto de línea. Ya está. Valor de i al final quedó en 101, porque todavía dentro del ciclo estaba ese incremento.
Entonces, si lo comparamos un poco con el for, tenemos nuestro contador y aquí es y inicialización, nuestro arranque. En el while está el comparador y al final está el incremento, que son los tres parámetros que tiene el for en una sola línea que pues, están separados. Dudas, preguntas con el while. Para pasar al for, que sería el ejercicio 9. Y vamos a crear una lista de elementos. La lista es como si fuese un arreglo. Si recuerdan en C, creábamos un arreglo de enteros. Le voy a poner enteros. Le poníamos un tamaño. Y le asignábamos valores. Con capacidad de 5 posiciones. En Python no existen los arreglos, lo que existen son listas. ¿Cuál es la diferencia? Los arreglos tienen un tamaño fijo, es decir, le ponemos la capacidad que va a tener. En Python las listas o los arreglos son dinámicos, es decir, crecen hasta que se acabe la memoria. Entonces pueden ser como infinitos. ¿Okay? Entonces nosotros creamos esa lista, al menos de enteros. Vamos a iterarla con un for. O mejor, la iteremos primero con un while, para seguir con el while. Igual las listas o los arreglos en Python comienzan desde la posición 0. ¿Okay? Entonces, vamos haciendo varias pruebas. Vamos a imprimir la posición 1 con formato, para hacerlo de una vez aquí mismo. La posición 1, en la posición 0 está el 1, en la posición 1 está el 2. Entonces vamos a imprimir de la lista el elemento que está en la posición 1. Si lo corremos, vamos a ver que en la posición 1 está el valor 2 o el entero 2. ¿Cómo podemos saber la cantidad de elementos que hay? Cantidad usando la función len. ¿Qué significa len? Es len de longitud. La longitud de la cadena. La cantidad de elementos o el tamaño. Suena más a la cantidad de elementos porque no tiene un tamaño fijo. Más bien la cantidad de elementos que tiene la lista. Con len nos regresa 0 o nos regresa la cantidad de elementos. 0 sería que la lista está vacía. Entonces si lo corremos, pues debería imprimirnos el 5. La cantidad de elementos de la lista son 5 elementos. Vamos a imprimir el último elemento. Para acceder al último elemento en Python podemos hacer lo siguiente. Podemos acceder a posiciones negativas, es decir, el -1 significa el último elemento de la lista. El -2 sería el penúltimo, el -3 el penúltimo. Y así nos podremos ir como si fuese en revés, hasta llegar hasta acá, que sería -1, -2, -3, -4, hasta el menos. Y a -6, que no existe esa posición. Entonces, con -1 accedemos a la última posición del elemento. ¿Qué pasa
si quisiéramos acceder a una posición que no existe. Le voy a poner una posición inválida, que queramos acceder a la posición 10. No existe esa posición, no hay ningún elemento, entonces nos vamos a botar un error de posición, ¿no? Fuera de rango, es decir, el índice 10 está fuera de rango, no existe la posición 10. Entonces, antes de intentar acceder a una posición de un arreglo de una lista, hay que asegurarnos que exista. ¿Cómo podemos asegurarnos? Con la cantidad de elementos. Si la cantidad de elementos me regresa 5, pues quiere decir que no hay ni la posición 5, ni la 6, ni la 7, ni más allá. Hay posiciones de la 0 a la 4. Es decir, 5 posiciones válidas. Si quisiéramos iterar con un while, vamos a comenzar desde la posición 0 y mientras i sea menor a la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Cuánto es la cantidad de elementos que tiene nuestra lista? En este caso es 5. Entonces, mientras i sea menor a 5, va a pasar por el 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando llegue a 5, ya no se cumple la condición. Ya no va a entrar a acceder a esa posición, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir el elemento que está en la posición i. Una vez que accedamos y le imprimamos, vamos a incrementar en 1 para pasar en el siguiente ciclo la siguiente posición de la lista. Voy a comentar el de la posición inválida porque aquí truena mi programa y ya no continúa haciendo lo demás. Es lo que yo les comentaba al inicio. Si truena, termina el programa, ¿no? Pues para que acceda al while, ahí vemos la impresión de fila por fila o línea por línea, la cantidad de elementos o cada uno de los elementos de la lista. Ahora sí, ¿cómo usamos un for? Vamos haciendo ejercicio 10. Vamos creando otra lista. Y tenemos otra lista como compuesta. Si ven esa lista, tiene 1, 2, 3, 4 elementos. El primer elemento es un entero, el segundo elemento es un flotante, de decimal, el tercer elemento es un string y el cuarto elemento es otra lista. Es decir, tenemos una lista dentro de otra lista y podemos meter otra lista dentro de otra. Este tipo de cosas las soporta Python sin ningún problema. Entonces las listas pueden ser o pueden guardar objetos de cualquier tipo. ¿Ok? No tenemos que ser como C o C++, definir un arreglo y que todo sea del mismo tipo. Entonces tiene como esa flexibilidad para guardar diferentes tipos de cosas. Es decir, son más como contenedores de datos que arreglos. ¿Va? Vamos
o utilizar un for para sacar cada uno de esos elementos. El for, como les comentaba, sirve como un for each. Lo voy a poner aquí como un for each. ¿Qué es un for each? Pues es la traducción directa. Por cada elemento voy a estar iterando hasta que se terminen esos elementos. Entonces, for de elemento contenido in lista, vamos a imprimir ese elemento. Es decir, vamos a ir iterando por cada elemento. Cada vez que ese for obtiene un elemento, lo guarda en él, lo imprime. Termina el for y pasa al siguiente elemento. Es como si pasara en automático a la siguiente posición hasta que se acaben los elementos. Entonces, si lo corremos, vamos a ver ahí cómo nos imprime línea por línea cada elemento de la lista, de esa lista compuesta de diferentes tipos de datos. Al final, nos imprime la lista completa porque es un elemento que está en la posición 4. Todo esto es un elemento que está en esa posición. Déjenme buscar una función que nos retorna el índice y nos retorna el valor o el elemento que está en ese índice, que va dentro del for. Es que no me acuerdo cómo se llama. Se llama enumerate. Entonces, si envolvemos lista en esta función enumerate, nos va a retornar una pareja de datos. Es decir, el índice y el elemento que está en ese índice. Le voy a dar control Z para no modificar ese for que quede ahí de ejemplo y voy a hacer otro for abajo. Entonces, nos va a retornar una pareja de datos o una tupla, también se le conoce a este tipo de datos que retorna enumerate. Entonces, ni nos va a imprimir el índice, entonces vamos a imprimir el índice con formato. Entonces, y dos puntos que hay en la posición i está el elemento e. Entonces, ese for va enumerando la lista y vamos a poder imprimir en la posición 0 está tal elemento. Por si en ese caso en algún momento quisiéramos hacer algo con la posición en la que está cierto elemento. ¿Cómo podemos hacer esto mismo con un while? Para que vean la diferencia que en un for queda muy sencillo hacer este tipo de cosas, obtener el índice y el elemento que está en ese índice. Con un while, ¿qué tendremos que hacer? Definir nuestro contador de índices. Tener un while para que itere hasta la cantidad de elementos que tiene esa lista. Imprimir. Vamos a imprimir el índice, dos puntos, y el elemento que está en esa posición dentro de la lista. Una vez que lo imprimamos, pues tenemos que incrementar el valor de E.
Entonces, las dos cosas hacen lo mismo, nada más event o insert y tiene más líneas, un poco más complejo cuando con la misma función enumerate ya tenemos el índice y el elemento. Entonces, si lo corre, ambas cosas o ambos códigos deberían de imprimirles lo mismo. Dudas, preguntas. Voy a terminar aquí la grabación.